13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Adivina quién tendrá más vida. Tú también puedes tener una vida sana. Tú también puedes tener más vida. Más vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. Según el último estudio realizado por la Universidad Católica y el Consorcio de Biomedicina Molecular de Chile, la mortalidad por cáncer en nuestro país ha aumentado en las últimas 2 décadas en un 20%. En la actualidad, el cáncer de colon es responsable de al menos 639.000 muertes a nivel mundial. Esto lo sitúa entre las 15 formas de cáncer más comunes. El panorama puede ser muy desalentador, por lo que se hace vital la prevención. Esté atento a los consejos del interesante capítulo de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a nuestro programa Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C. Esta semana tenemos un invitado, como toda la semana, es el doctor Carlos Hermansen. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa. El doctor Hermansen ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología, director del Hospital Barros Luco, jefe del Departamento de Coloproctología de ese hospital. Trabajó también en el Hospital de Ipreca y actualmente es el director de Clínicas Las Lilas en Santiago de Chile. Como un dato anecdótico, el doctor Hermansen fue la primera médico que rotó conmigo cuando yo volví a Estados Unidos. Él me lo estaba recordando hace ya bastantes años atrás. Bueno, Carlos, con todo este currículum enorme que tú tienes, cuéntame un poco, ¿qué es lo que es el cáncer de colon? Bueno, primero que nada, Carlos, gracias por la invitación a tu programa. El cáncer de colon y recto es fundamentalmente la presencia de tumores en este órgano, tumores que se producen por una serie de factores de una interrelación entre factores ambientales externos, que son variados y muchos, y factores internos o genéticos. Y esto da lugar a una muy mala regulación de la duplicación celular y comienzan a aparecer estos tumores en el interior de este órgano. Como podemos ver en la figura, el colon es un órgano hueco que tiene varios segmentos que van desde el ciego hasta el recto. Estos segmentos tienen diferente contenido en su interior dependiendo de la distancia que tengan del ano, y por lo tanto se comienzan a producir estos tumores que desgraciadamente, dadas las características que ustedes ven de este órgano, da lugar a muy poca sintomatología. Claro, porque de ahí que se produzca una obstrucción al colon pasa mucho tiempo, ya es un cáncer avanzado. Así es. El cáncer de colon y recto es un cáncer de crecimiento lento. Las principales lesiones preneoplásicas o precancerosas son los pólipos o adenomas. Para que un pólipo mayor de 1 centímetro llegue a ser un cáncer, se estima que tiene que pasar 5 a 10 años. De ahí la importancia entonces, en este cáncer lento, de ir buscando de qué manera nosotros podemos hacer una detección precoz de esta enfermedad. ¿Y cómo está la situación de nuestro país respecto a esta enfermedad? La situación de nuestro país es preocupante. En Chile no existe un registro nacional de cáncer, por lo tanto, conocer con certeza cuál es el número de cánceres que se producen en el año de colon y recto, por ejemplo, no lo podemos determinar. Lo que sí conocemos es cuántos pacientes mueren al año por esta enfermedad. Se estima que mueren más de 900 pacientes al año en Chile por cáncer de recto, es decir, mueren casi 3 pacientes diarios producto de esta enfermedad en nuestro país. Y lo que es más preocupante, que en los últimos 10 años el riesgo de morir por este cáncer prácticamente se ha duplicado. Pero una cosa, Carlos, de los enfermos que tú veías allá en el Hospital Barros Luco, que te mandaban por cáncer de colon, ¿qué porcentajes llegaban cuando tú podías hacer algo bastante bueno, curativo, etapa 1 o 2, y qué porcentaje cuando llegaban en caso avanzado? Aproximadamente un 75% de los pacientes llegaban en etapa avanzada.
es decir, con síntomas de la enfermedad. En este cáncer tan particular se estima que cuando ya el paciente presenta síntomas, probablemente ya está con un cáncer avanzado, incluso hacia otros órganos, es decir, ha dado metástasis. Muy poquitos pacientes llegan en etapas precoces de la enfermedad. Cuando tú haces un análisis retrospectivo, o sea, hacia atrás, en la historia de estos enfermos que llegan con cáncer avanzado, ¿hay alguna señal de alarma? ¿Hay algo que tú pudieras decir, mira, este enfermo, si se hubiera hecho tal y tal cosa hace 2 años atrás, la cosa sería diferente? Efectivamente, si nosotros hablamos de pacientes sintomáticos, existen síntomas relevantes que pueden ser indicadores de que estamos desarrollando un cáncer de colon o de recto. Estos síntomas incluyen, siendo mayor el paciente de 50 años, alteraciones en su tracción intestinal, que de ser estítico comienza a tener diarreas, una pérdida inexplicada de peso, o por ejemplo que siente debilidad o cansancio producto de una anemia crónica en el tiempo, o que el paciente nota que pierde sangre en sus deposiciones. Un detalle que yo siempre lo doy, es que para cualquier persona que esté viendo este programa y que sospeche o crea que puede estar perdiendo sangre o sangre oculta incluso, basta una prueba que en la feca ponga un poquito de agua oxigenada y si burbujea es porque hay sangre. Es cierto. Ahora se han desarrollado algunos otros exámenes con reacciones químicas o inmunoquímicas que reaccionan con la hemoglobina de la sangre en el inodoro y que permite hacer un poco más fiable el examen que echar agua oxigenada. Pero es una idea, claro, no es una mala idea. Estoy diciendo una cosa muy masiva, digamos, pero que es útil. Correcto, y la importancia de pensar en esta enfermedad. Nosotros no pensamos en esta enfermedad y por eso llegamos en etapa tardía. ¿Cómo se van produciendo el cáncer de colon? El cáncer de colon, el 80-85% de estos cánceres nacen originariamente de otros tumores de colon que se llaman adenomas, que son tumores benignos, como vemos ahí en la figura. Este adenoma comienza a crecer y a sufrir por mutaciones genéticas y factores ambientales, como dije en un comienzo, cambios hasta transformarse en adenocarcinoma. ¿Cuáles son los factores ambientales, alimentación, que un pólipo que es benigno, ¿no es cierto?, puede generar a un cáncer de colon? Bien, los primeros factores ambientales que han sido descritos es la localización geográfica. Has de saber tú, Carlos, que donde existe la mayor incidencia de cáncer de colon en el mundo, por ejemplo, es en la población de hombres japoneses en Hawái. Si uno de estos japoneses migra a otro país con otra incidencia, adquiere la incidencia del país donde migró, lo que da pie a pensar fuertemente en estos factores ambientales que estamos diciendo. Fíjate que es curioso, pero pasa lo mismo con cáncer de mama. Hay un estudio clásico de hace 30 años en que se estudiaron la mujer japonesa en San Francisco, California. La mujer japonesa tiene la tasa menor del mundo en cáncer de mama. Sin embargo, la mujer japonesa trasladada al ambiente americano, primera generación, tenía la misma incidencia que la mujer americana. O sea, algo hay ahí que... Muy interesante y da lugar a esta influencia ambiental. De los otros factores ambientales, lo que se ha estudiado mucho es la alimentación y la dieta. En Chile ya comentábamos que estamos aumentando al doble la tasa de mortalidad por cáncer de colon. El tabaco y el alcohol son elementos que se han sugerido relacionados con aumento del riesgo. Tú sabes que en Chile consumimos 3 veces más alcohol que leche, con lo cual los estudios demuestran que con ya más de 30 gramos de alcohol al día, que equivale a una copa grande de vino, empieza la inflexión para riesgo en cáncer de colon. Y el tabaco, somos el país latinoamericano que gasta más en tabaco per cápita, más de $90. Cuando tú fumas por más de 30 años, es clara la relación entre tabaco y cáncer. Entre los factores alimenticios, la ingesta de carne también tiene su peso. Tú sabes que en los últimos 10 años en Chile se ha subido el consumo de carne per cápita de 60 kilos per cápita a 80 kilos per cápita. Otros países vecinos nuestros, como Argentina y Uruguay, que consumen más de 110 kilos, nos doblan en mortalidad por cáncer de colon. Es decir, las carnes rojas y grasas tienen una relación que es significativa.
y el otro factor es nuestra ingesta de fibra. El cáncer de colon es un cáncer de países desarrollados. Donde hay menos incidencia es en África y en India, y tú entiendes que ahí comen bastante más fibra que los países occidentales. La fibra fundamentalmente tiene que ser una fibra insoluble y que principalmente debe ser fibra de fruta, chirimoya o piña, por ejemplo. Se ha estimado que si tú consumes más de 30 gramos de fibra al día, cae tu riesgo de cáncer en más de un 30%. Mira tú la importancia solamente con ingesta de fibra. Una persona que se hace una colonoscopía y se detecta un adenoma, ¿en qué porcentaje ese adenoma pudiera haber degenerado en un cáncer? Los adenomas, cuando tienen más de 1 centímetro, se cree que el 5% de ellos tiene alta probabilidad de malignizarse. De ahí la importancia de este examen de colonoscopía, que permite en ese mismo examen la extirpación del pólipo a través de un procedimiento muy sencillo y con complicaciones controladas. Por lo tanto, es muy importante. Cuando en Chile, Carlos, no existen programas de promoción, prevención y detección precoz de cáncer de colon. No existe. Excepto este programa. Excepto tu programa. No existen programas. Por lo tanto, no existe la educación para saber en qué momento una persona de riesgo normal, sin síntomas, debe acudir a su médico para hacerse este chequeo en función de detectar precozmente estos adenomas y tratarse oportunamente. Carlos, te voy a hacer un minuto de suspensión porque tenemos que hacer un pequeño lapso y volvemos un segundo más. De acuerdo a cifras de la FID, Federación Internacional de Diabetes, en el mundo existen actualmente 285 millones de personas diabéticas. Según un estudio de la Asociación de Diabéticos de Chile, en nuestro país este número es cercano al millón. La diabetes exige cambios en el estilo de vida, pero con las medidas adecuadas se puede vivir una vida plena y feliz. Diavión es el único suplemento alimenticio que contiene vitaminas y minerales y está especialmente formulado para el paciente diabético. Una cápsula al día de Diavión proporciona la energía necesaria para seguir realizando todo aquello que disfrutas. Diavión, con el respaldo de Laboratorio Merck. De vuelta en nuestro programa, conversando con el doctor Carlos Herrmann, a propósito de cáncer de colon, estábamos viendo los programas de prevención en cáncer de colon y que en Chile no hay algo dirigido específicamente a eso, cosa que es muy grave, puesto que mientras no existan programas completos y dirigidos de educación masiva, las tasas de mortalidad van a seguir siendo altas. ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? El diagnóstico precoz es sumamente importante porque aquí entramos a descubrir patologías que son precancerosas, que son preneoplásicas, es decir, haciendo prevención secundaria, estableciendo el control de estos adenomas, evitamos el cáncer. En Estados Unidos, tú lo tienes que conocer, el Estudio Nacional de Pólipos, ellos bajan casi en 10 puntos su incidencia de cáncer de colon y la mortalidad por cáncer de colon en más de una década, aplicando programas de detención precoz. Y cuando van a analizar qué factor de este programa era el más significativo, era la realización de colonoscopías y de polipectomías endoscópicas. Por lo tanto, este programa de todas maneras disminuye incidencia de enfermedad, permite detectarla precozmente, permite aumentar la sobrevida. Habíamos partido que el pólipo, ¿no es cierto?, tú lo extirpas. Siendo benigno, puede generar en cáncer. Y después, cuando es cáncer, ¿cómo va explícale al público cómo va la secuencia? Correcto. Una vez de que este pólipo se ha transformado en adenocarcinoma, comienza a penetrar en su crecimiento la pared del colon. Y eso da lugar a las diferentes etapas con que se clasifica finalmente con la pieza operatoria luego del tratamiento quirúrgico. En las primeras 2 etapas, el tumor está circunscrito a la pared del órgano, pero en la segunda, en la tercera y cuarta etapa, ya entra, como se ve en la diapositiva, a invadir ganglios linfáticos o a invadir otros órganos, donde en cáncer de colon fundamentalmente es el hígado y el pulmón, y ya estamos hablando de una enfermedad diseminada.
Carlos, cuando tú logras detectar un cáncer de colon en etapa 1 y esa persona recibe un tratamiento adecuado, vale decir una cirugía adecuada, quimioterapia o no, dependiendo de las circunstancias, ¿qué probabilidad tiene, qué esperanza tiene esa persona de haber sido curada realmente de su cáncer? En un cáncer en etapa 1, las posibilidades de curación que se mide en sobrevida 5 años es casi cercana a un 90%. Es decir, tiene muy buenas posibilidades de sobrevida. Tiene, eso sí, que hacer un seguimiento en búsqueda de la probabilidad de recurrencia de la enfermedad, pero su sobrevida es muy buena. En una etapa 2. La etapa 2 se llega a pensar entre un 60 a un 70% de sobrevida. ¿Y en 3? En 3 ya cae a 40% de sobrevida. ¿Y en 4 ya? Prácticamente no hay sobrevida. No hay sobrevida. Bueno, de ahí viene la importancia del diagnóstico precoz. Mientras más precoz sea el diagnóstico, las posibilidades de salvar la vida son mayores, y una cosa súper importante, que también evita tener que hacer colostomía, el ano contra natura. Correcto. En la cirugía de recto, que es el final del tubo digestivo, cuando tienen cánceres avanzados que ha comprometido todo el aparato muscular del ano y del recto, es necesario hacer esta cirugía que tú mencionas, que es una cirugía amputativa, que es la resección abdominoperinal de recto, en que se saca el recto, el ano, todo el tejido celular circundante, y esa persona está destinada a tener una colostomía definitiva de por vida. Que es un costo en calidad de vida tremendo. Tú tenías otra imagen en el diagnóstico, volviendo un poquito atrás, es cómo una persona puede saber si tiene o no tiene un cáncer de colon. Perfecto. Si nosotros hablamos de los exámenes para detección precoz de cáncer y para hacer algún programa masivo de detección precoz, en general requieren que sea un examen simple, que sea un examen barato y que sea un examen que no tenga complicaciones y que además tenga muy buena sensibilidad, es decir, sea capaz de diagnosticar al paciente realmente enfermo. De esa gama de exámenes, el principal y casi el único en el cual hay evidencia de primer grado de su utilidad con el objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer es el test de hemorragia oculta. Este test de hemorragia oculta se llama, alguna de su forma, el colon check, es un papel con la reacción química de Huacayo en que al tirar este papel al inodoro vira y permite que la persona siga escalando en exámenes para buscar cuál es la causa de este sangramiento. Pero ¿el papel cómo se pone? El papel se tira al agua del inodoro. ¿Y la persona cómo lo ve? En contacto con la S aparece una cruz de un color llamativo. Ya, cuando hay tal las reacciones positivas. Grupo de riesgo. Claro. También a esto se han desarrollado test inmunoquímicos que son anticuerpos que reaccionan a la hemoglobina. E incluso se han desarrollado test que pueden pesquisar DNA, material genético del cáncer en las heces, pero ya son más caros. Pero volviendo a lo mismo, imagínate que yo me hago el examen y sale positivo. ¿Cómo sigues tú? Al seguir esto, la alternativa es la colonoscopía. Si yo tengo un examen positivo, tengo que determinar cuál es el sitio de origen de ese sangramiento en el colon, y para esto la colonoscopía es un estudio endoscópico que se realiza por ano con un instrumento que varía entre 1,40 m y 1,60 m. Es un examen que tiene que hacerse en condiciones de seguridad adecuadas por especialistas y que no está exento de complicaciones, como por ejemplo la perforación, pero que permite encontrar y ojalá encontrar el adenoma y resecarlo, o si encontramos un cáncer constituido, tomar la biopsia correspondiente y confirmar el diagnóstico. Antiguamente nosotros hacíamos mucho la enema varitada. Tú te recordarás que era un examen. ¿Ese examen sigue siendo importante? Así es, Carlos, sigue siendo vigente. Ustedes ven en la imagen, hay una imagen de enema varitada. Cuando se hace en buenas condiciones de preparación, la interfase de aire con el medio de contraste adecuado permite ver lesiones mayores de 1 centímetro y permite utilizarlo, por ejemplo, en personas en las cuales la colonoscopía, por el riesgo de este paciente, no se puede realizar. ¿Qué pacientes tienen riesgo para que no se pudiera realizar una colonoscopía? Son pacientes, fundamentalmente pacientes que estén sometidos a tratamientos anticoagulantes, por ejemplo, pacientes que estén incapacitados, pacientes con falla cardíaca severa. Tú tenías una slide, explícanos un poquito la imagen. Bien,
Aquí se puede ver la secuencia que comentábamos entre una lesión, que puede ser perfectamente un pólipo adenomatoso, que vemos un pólipo pediculado, hasta la última imagen que muestra un cáncer avanzado estenosante. Ese es el recorrido dramático del crecimiento del cáncer colorectal. Las últimas 3 imágenes ya extensas son aquellas que nos van a dar sangramiento, alteraciones del tránsito intestinal, anemia secundaria o baja de peso. Claro, porque puede ser que no se detecte la sangre, pero todos los días perdiendo sangre lo lleva a anemia. Correcto. Y esto es lo que nosotros, que se ve en el slide, lo que nosotros queremos evitar. No queremos encontrarnos con pacientes con cánceres avanzados. Mira tú esta diapositiva y muestra un órgano linfático donde se aprecia claramente como las células cancerosas lo están invadiendo. Es un ganglio linfático, ¿no? Es un nodo linfático donde ¿Ya? Las células metastásicas de cáncer señalizadas con la flecha están penetrando este ganglio, están haciendo metástasis y están transformando a este paciente ya en un paciente de más difícil tratamiento y con menor sobrevida. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se presentaba el cáncer de colon, cómo se diagnosticaba y algo hablamos del tratamiento. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en Chile respecto a esta enfermedad? Lo que se puede apreciar en Chile, tal como se ve en el slide, en esta curva que va en ascenso, es un aumento en el riesgo de morir por cáncer de colon. Este es un estudio muy bueno que hizo la Universidad Católica, donde analizó la variación durante 13 años de la mortalidad por este cáncer. Y se ve que prácticamente hemos doblado la mortalidad por cáncer en 13 años, de una tasa de mortalidad de 3,6 a una mortalidad de 6,2 por 100.000 habitantes, lo que es dramático. Pensemos nosotros que además nuestra población mayor de 50 años durante estos 13 años pasó a ser de un 16% al 2003 de un 20%. O sea, está envejeciendo la población y esta es la población con más riesgo de hacer cáncer. Así que se suma a esto de la tasa de mortalidad. Claro, lo que yo te quería decir, este aumento de la tasa de mortalidad, las personas que mueren por esta enfermedad, ¿se debe a que hay más casos o se diagnostican en forma más tardía? Se debe a que hay más casos y seguimos diagnosticando tardíamente. Has de saber tú que el tratamiento quirúrgico y el tratamiento coayudante o neoayudante, complementario con quimioterapia y radioterapia, ha avanzado mucho en estas últimas 2 décadas. Tenemos cirugías que tienen menos complicaciones. Tenemos mejores aparatos de radioterapia, tenemos mejores drogas de quimioterapia. Sin embargo, seguimos enfrentándonos al aumento de la mortalidad. Claro, lo que yo le decía al doctor Hermansen, que lo que nosotros estamos haciendo aquí en este programa puede salvar más vidas que cualquier quimioterapia o cualquier cirugía, digamos. Es fundamental los programas de educación al público. Ahora, para hacer más complejo esto en cáncer de colon, tú tienes que saber que en estas últimas décadas también está aumentando el cáncer en personas más jóvenes. Y ahí nosotros nos enfrentamos con un cáncer más agresivo y que lo encontramos más metastásico y con menos sobrevida, incluso en pacientes entre 35 y 45 años de edad. Claro, lo que yo siempre digo, o sea, una persona joven que hace un cáncer es porque algo muy malo está ocurriendo en su inmunidad. Algo está pasando, porque no es normal, y normalmente hay que tratarlo de forma más agresiva. Ahora, no cabe duda que aquí lo fundamental es la educación y el llegar a tener un programa de detención precoz de cáncer. Educación en hábitos alimenticios, en educación en antisedentarismo, educación antiobesidad y saber cuándo consultar. Claro, y educación que existen estas enfermedades y que lo pueden atacar. O sea, eso yo creo que es muy importante. Carlos, te agradecemos mucho tu presencia en nuestro programa y de esta manera ponemos fin a este programa y lo esperamos la próxima semana. Carlos, nuevamente, muchas gracias. .3cc, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Adivine quién tendrá más vida. Tú también puedes tener una vida sana. Tú también puedes tener más vida. Más vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron
calidad de vida.